Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Buenas tardes, profesor. ¿Sí se le escucha? Gracias. Bien, vamos a iniciar la sesión. Bien, nos habíamos quedado en la sesión anterior, a ver, aquí, revisando lo que era el momento, el caso para sección compuesta, ¿no es cierto? Porque habíamos visto el caso de sección no compuesta, cómo calcular el momento plástico, primero el momento de fluencia y luego el momento plástico. Para el caso de sección compuesta, es decir, cuando tenemos que considerar el conjunto del perfil de acero con la, la contribución de la losa de concreto como una unidad, es lo que llamamos sección compuesta. Primero planteamos el cálculo del momento plástico y que básicamente pueden darse diferentes casos dependiendo dónde cae el eje neutro plástico, ¿no es cierto? Podría caer en la sección del alma, en la porción del ala superior o en la parte de ya del tablero, en la parte del concreto. Nosotros analizamos tres casos y hicimos ver que en el reglamento ASTO hay un apéndice que nos da las fórmulas ya para resolver estos tres casos y otros más, considerando de que en el ASTO también pueden intervenir las varillas de refuerzo de la losa, las varillas que veríamos aquí como de punta, porque son las varillas que están en el sentido longitudinal, la que aportarían a tracción o compresión, dependiendo dónde se ubique el eje neutro, ¿no es cierto? Pero nosotros dimos como pautas al inicio de este acápite para el cálculo de sección compuesta que no vamos a considerar el aporte de las varillas de acero de la losa. Es lo que llamamos el refuerzo convencional, para diferenciarlo del acero estructural, que es el perfil de las vigas, de la girder. Entonces, esos 7 casos que ustedes van a encontrar en el apéndice del reglamento ASTO acaban reduciéndose a los 3 casos que hemos desarrollado nosotros. Entonces, tenemos el primer caso, si asumíamos que el eje neutro se encuentra en la losa, y por lo tanto lo que está por encima de la losa está en compresión, y perdón, lo que está por encima del eje neutro que estamos asumiendo está en compresión, y todo lo que está por debajo está en tracción. Otro detalle es que cuando el concreto cae en una porción en tracción, no asumimos capacidad de resistente en la tracción, por eso le damos en el diagrama, podemos apreciar 0 de esfuerzo de tracción. Y entonces tenemos que hacer un equilibrio de fuerzas para determinar la ubicación del eje neutro, la ubicación ya exacta del eje neutro, asumiendo que esté sobre una parte dentro de la zona de concreto. Esa posición debía ser coherente con las dimensiones reales que tiene la sección. El ejemplo era que si nosotros tenemos una losa de 8 pulgadas y asumíamos que el eje neutro caía dentro del concreto, no podemos decir al final que esa longitud, supongamos que la medíamos desde arriba del tablero, vaya a medir pues 12 pulgadas, ¿no es cierto? Porque ya no cumplía con la suposición. Entonces había que verificar luego que lo que se asumía era correcto para continuar. Decíamos que con equilibrio de fuerzas se debe determinar la posición. Una vez que se determina la posición exacta del eje neutro, se toma momentos de todas las fuerzas que hemos considerado respecto a ese eje neutro para hallar el momento plástico. Y ese momento plástico porque estamos asumiendo que todo el acero está fluyendo y en simultáneo todo el concreto también está en su máxima resistencia. ¿Sí? Bien. Esto fue para un primer caso, si asumimos que el eje neutro plástico cae en la zona de la losa. Un segundo caso era asumir que va a ir bajando y asumir que el eje neutro caía ya en
dentro de lo que sería el espesor del ala superior. El equilibrio, bueno, las fuerzas van variando en cuanto al caso anterior, pero la lógica es la misma, ¿no es cierto? Primero ubicamos la posición del eje neutro con esta suposición y hay que verificar que realmente la dimensión que hayamos hallado coincida con una posición al interior del espesor del ala superior. Una vez que se tenía la ubicación del eje neutro plástico, se hallan los momentos de todas las fuerzas respecto a ese eje neutro y ese será el momento plástico. Y si no es ni el caso 1 ni el caso 2, el caso 3 es cuando asumimos que el eje neutro esté en el alma. Y lo mismo, se determina la ubicación del eje neutro, se verifica que es correcta lo que se asumió, que sí realmente el eje neutro plástico acá en el alma, y luego se toma un momento de la fuerza para determinar el momento plástico. Y la ayuda es, decíamos, el apéndice que encontramos en el reglamento ASHTO, es el apéndice D6.1, y que nos da estas tablas, desde el caso 1 hasta el caso 7, pero en realidad el caso 1, 2 y 3 es suficiente. En el caso 3, haciendo que todos los términos P, R, RT y RB se hagan cero. RT corresponde a Reinforcement Top y RB a Reinforcement Bottom, significa el refuerzo de la malla superior y el refuerzo de la malla inferior. Si hacemos cero, estos términos en las ecuaciones 3 a la 7, todas vienen a ser la misma. ¿De acuerdo? No hay por qué confundirnos. Estas dos sí son bastante independientes cuando asumimos en el alma o cuando asumimos en el ala superior. Y la tercera es cuando asumimos dentro del tablero de concreto. Bien, ¿qué más hablamos sobre esto? Que hay que tener muy en cuenta la convención, a partir de donde se miden en estas tablas, a partir de donde se mide la ubicación del eje neutro. Varía para cada caso. Para el caso 1, para el caso 2 y para el caso 3 a la 7, la medición desde donde este I barra que se halla, desde donde se mide, porque cambia para cada caso. Una vez que tenemos definido ya bastante ubicado el eje, la posición distancia de las fuerzas, ¿no es cierto? Pero una vez que ya está definido la fila, entonces se puede conocer la distancia, perdón, la distancia de cada fuerza a ese eje neutro plástico que hemos hallado, y así tomar momentos. Las fuerzas, si ya las conocemos, las distancias hay que calcularlas en cada caso, para cada fuerza. Entonces, en estas fórmulas sí se entra con las fuerzas y las distancias. Las fuerzas las calculamos, las distancias también las calculamos, pero ya nos dan directamente las fórmulas que debemos usar para hallar. Disculpen, por favor. Bien, entonces terminamos esta parte del cálculo magnetoplástico de la en usarla, ¿de acuerdo? Entonces, se les recomienda que ustedes practiquen y utilicemos esta tabla como vamos a hacerlo ahora en el ejercicio que viene a continuación. Hemos hecho, hemos hallado el monto plástico, pasaríamos a hallar en ciencia. ¿Sí? ¿Tienes consulta, por favor? Hola, Rodrigo. Profesor, una pregunta, ¿qué es el CR en la fórmula en el caso 3? ¿Cómo aplicaría eso? El No, CR sí, en el el caso CR. 3.
Cuando ves la condición. Aquí, Sí, eso. ya, todo lo que sea RB, acuérdate, es refuerzo. Bottom o RT o RB es varillas de acero, de refuerzo de la losa de concreto. Por lo tanto, este es el que ignoramos. ¿Ya? Se hace cero. O sea, todo ese factor que está multiplicando a Sería PS cero, sería porque aquí 1. entonces es cero, esto Ah, es no, cero, 0. cero, porque esto es cero. No es que sea cero. Ah, ¿Ya? ya. Todo lo que es RB o RT se refiere a refuerzo superior y refuerzo inferior. ¿De qué? Están hablando ahí de las varillas de concreto, de las varillas de refuerzo de la losa de concreto, que nosotros las tratamos de especial, ¿ya? Igual acá, cuando vemos su índice RB y RT, se refieren a estas cosas. Bien, lo que nos tocaría es hallar el momento de fluencia de la sección compuesta, que es un poco más, no, es un poco más laborioso en el sentido que hay un cierto artificio para bien qué cosas se fluencia en sección compuesta. El cálculo de momento es simple, solamente era un duro de sección elástico por el grado de el esfuerzo material, lo que es el esfuerzo lo que llamamos también el grado del cero. En esta expresión simple, ¿no? MY igual al FY por SX. El cálculo del momento de influencia para vigas compuestas es un poco más complejo. No es tan simple, tan directo. El progreso de los esfuerzos de fluencia, y aquí vamos a tener que entender cómo van, decíamos, cómo van desarrollándose los esfuerzos en la sección compuesta. Y ese es un poco el detalle que marca la diferencia entre analizar esfuerzos en una viga de puente que analizar esfuerzos en una viga de edificación, por ejemplo. Cuando analizamos los esfuerzos en una viga de edificación, no necesitamos hacer todo este análisis que vamos a hacer a continuación. Simplemente analizamos la viga de edificación con todas las cargas máximas. Y ahí damos el diseño para que la viga soporte la situación de cargas máximas. En el caso de puentes hay que analizar por etapas. Veamos. Al inicio, si vamos a analizar una sección compuesta, tenemos ya que considerar el conjunto, que es la guirda de acero y la porción de concreto, lo que llamamos el ancho, el peralte, el espesor de la losa de concreto, y aquí un ancho efectivo, ¿no? Eh, Fíjense, al inicio, tal vez aquí al inicio, olvídense de que no hay concreto. Al inicio, vamos a llegar a la situación completa solamente la vía cero y todo lo que es el proceso constructivo, ¿cierto? Y hemos visto, tenemos parrillado, las dos parrillas de acero, de refuerzo, tanto la superior como la inferior, todo el encofrado que va a soportar al concreto, equipos que se usan en todo ese armado de las mallas de acero, y recuerdan también fotos mientras estamos haciendo todo el concreto, ese concreto forma un elemento resistente junto con la viga, simplemente es un peso adicional, ¿no es cierto? Horas o días en que todavía el concreto no se considera
ligado a la viga de acero, solamente es peso. Y todo ese peso del concreto, más todo lo que he mencionado anteriormente, es soportado únicamente por la varilla, por el perfil de acero, ¿sí? Y entonces, eso es lo que se representa aquí. El, el estado de esfuerzo solamente actúa sobre, inicialmente solamente actúa sobre el acero. Y sabemos que es un diagrama de esfuerzos lineal producido por un momento M de 1. Ese momento que llamamos M de 1 es producido por las cargas muertas que actúan sobre la sección no compuesta. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar todas las cargas que están actuando como peso sobre la viga de acero, calcular cuál es el y calcular los esfuerzos que generan esos momentos, que llamamos MD1. Luego tenemos los momentos, el momento debido a cargas muertas, pero que es resistido ya por la sección compuesta. Recuerdan ustedes, aquí, en este primer momento, actúa el peso propio del concreto, del encofrado. Ustedes han visto ya todo lo que es el metro de cargas. Tienen que analizar qué cargas son las que están actuando, siendo resistidas únicamente por la viga de acero, ¿no es cierto? El peso propio de la losa, en esa primera etapa, es carga. Y por eso el diagrama solamente es en la zona de la viga de acero. Pero luego que esto fraguó y ya se convierte en una sección compuesta, ahí seguimos aplicando otras cargas, que llamaremos las cargas MD2, y que producen, son las cargas muertas que actúan en la sección compuesta ya en el largo tiempo. ¿Cuáles son esas cargas? Por ejemplo, si ya tengo la losa construida, recién yo podré poner los parapetos, recién podré poner cualquier sardinel intermedio para dividir tráficos, cosas como esas, ¿no es cierto? Porque mientras no estaba la losa, yo no puedo colocar el parapeto que va a los bordes. Yo no puedo colocar el sardinel que va al centro para dividir. Son elementos que se traen y se colocan después que la losa ya fraguó y por lo tanto está trabajando en sección compuesta. Yo quiero darle una carpeta de asfalto para la rugosidad en el tráfico. De que los vehículos circulen directamente sobre el concreto, le puedo dar una carpeta de asfalto, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, es lógico pensar que esa carpeta de asfalto no la puedo vaciar hasta que esto ya fraguó, ya está en su estado resistente, y a la vez esto, al fraguar y estar en su estado resistente a los 28 días, por decir algo, ya se conectó como una unidad con el girder de acero. Entonces ya es sección compuesta. Por lo tanto, se entiende que cualquier carpeta asfáltica que yo hacer, lo que llamamos carpeta de rodadura, es parte de los momentos M2 que se actúan cuando yo tengo una sección compuesta, y por lo tanto los esfuerzos que producen serán resistidos ya, como vemos en este diagrama, por la sección compuesta. ¿Está claro? Por eso quiero visualizar estos diagramas, nos dice la etapa. ¿Por qué está el diagrama así? Porque es una etapa al inicio donde solamente es la viga de acero la que resiste todo. Esta segunda etapa ya son cargas que actúan sobre la sección compuesta, por eso está en toda su altura. Y aquí consideramos en el largo tiempo, ¿ya? Y en el largo tiempo sabemos que es 3N. Finalmente, hay que considerar un momento AD, que corresponde a un momento adicional. ¿Cuál es el momento adicional? Todos estos esfuerzos supuestamente no han hecho que la viga llegue a fluencia, que la fibra más exterior, la fibra más esforzada, no llegue al esfuerzo de fluencia. Es decir, la suma de esto y esto no llegue al esfuerzo de fluencia, o la suma de esto y esto no llegue al esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, el margen que falta debe ser producido por un cierto momento que llamaremos momento adicional, MA, que también va a actuar previamente sobre el eje, sobre la sección compuesta, es decir, en toda la altura. Segundo, va a actuar ya directamente sobre la sección en el corto plazo, por eso se emplea el factor de módulos N, no el 3N, este fue para largo plazo, este es en el corto plazo, es decir,
véanlo así, es como buscar el momento que ya logra la fluencia de la sección de acero. Entonces, lo que buscamos es un momento tal que genere un diagrama de momentos como esto, donde la suma ahora de esta porción, ¿de acuerdo? Esta porción es la que falta para que, sumado a esto que ya lo teníamos calculado y esto que ya lo conocíamos, buscamos cuál es ese valor que hace que la suma de, por decir, si estamos con un acero grado 50, que dé 50 KSI, ¿cierto? Eso es lo que buscamos con este método. Este momento no lo conocemos, debe ser un momento tal que produzca un diagrama de esfuerzos tal que la suma de esto lleve a 50. O la suma de este más este, que es conocido, más este de acá, llegue a 50. El que llegue primero, ¿no es cierto? Esa es la de hallar el momento de fluencia. ¿Cómo? Si logramos hallar este momento, entonces el momento de fluencia no es este momento. El momento de fluencia será este momento más estos dos que ya conocíamos. Porque estos dos sí los conocemos desde el metrado de cargas. Esto es solamente el metrado de cargas, y conociendo el metrado de cargas, calculamos estos esfuerzos. Lo que nos falta es el esfuerzo necesario para llegar al límite 50, que será este o este. Seguramente por el diagrama este es muy pequeño, este es el que llega primero. Entonces, este valor, ¿cuánto debe valer para que todo sume 50? Conocido este valor, obtenemos este momento adicional. Conocido ese momento adicional, la suma de esos tres es el momento que produce la fluencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, es el momento adicional, el momento de fluencia. Al final, la suma de todos es que esto sea FY o la parte inferior sea FY. El mayor. Por lo tanto, primero se debe determinar la cantidad de momento adicional que se requiere para alcanzar FY en cada ala, no, en la primera, en cualquiera de las alas, la alcanza primero. Entonces, FY de esta manera, recuerden, conocemos esto y esto. Conocemos esto del metrado y esto de la geometría. Conocemos esto de la geometría y conocemos esto de la propiedad. Un acero grado 50, esto será 50 KSI. Y de ahí hay que despejar este momento. El MD1 es el momento de carga muerta en sección no compuesta. El MD2 es el momento de carga muerta en sección compuesta en el largo tiempo. Y es lo que estamos buscando, el momento adicional requerido para producir la fluencia. Una vez MAD, se podrá calcular el momento de fluencia MY, ¿no es cierto? Porque MAD lo despejamos de aquí. De aquí, repito, conocemos todo esto. Y lo que nos falta conocer es esto. Entonces, hallamos M adicional. Y una vez conocido el M adicional, lo sumamos al M de 1, de 2, y tenemos nuestro momento de acción compuesta. Por eso decíamos, tiene un cierto tratamiento un poquito especial y por eso se necesita primero el cálculo del momento de plástico, que aparentemente puede ser de mayor cálculo, pero es más directo, se entiende un poco más directamente. Aquí hay que hacer todo este análisis para poder llegar a la fluencia, y cuando hablamos de fluencia, es el momento que produce fluencia en el acero, ¿no es cierto? No estamos tocando para nada el concreto. El concreto tendrá sus esfuerzos y podremos calcularlos, pero el momento de fluencia se refiere al momento que genera fluencia en el acero. Terminamos esta parte con algunas definiciones. Lo que es la profundidad de compresión del alma, llamada D sub C, y también D sub CP. D sub C es la compresión en el perfil de la guirda de acero en comportamiento elástico. Y el D sub C le agregamos el P cuando estamos calculando la profundidad del alma en compresión ya en comportamiento plástico. Entonces,
Este factor D es un parámetro que aparece en las Plague-Girders, lo utilizaremos en el capítulo siguiente, pero aquí ya lo vamos definiendo. Las Plague-Girders son más esbeltas, no se considera enteramente la sección transversal como efectiva en la capacidad a flexión. Se analiza la porción de ala en compresión y una parte del alma que también podrá estar en compresión. Y entonces el esquema sería tal como este. Si tuviese una sección, digamos, una sección que está en flexión bajo momento positivo, ¿qué significa? Que por debajo del eje neutro, si el eje neutro es esto de aquí, por debajo tenemos tracción, ¿no es cierto? Y por encima tenemos compresión. Entonces tendremos el ala superior comprimida, una porción del alma comprimida. Pues bien, la longitud de esa porción de alma comprimida la llamamos D sub C. ¿De acuerdo? O también llamada profundidad de compresión del alma, es decir, cuánto del alma está en compresión. Obviamente, si tenemos alma en compresión, significa que todo el ala superior también está en compresión y toda la porción del tablero de concreto también está en compresión. Pero aquí lo que nos interesa es concentrarnos en la profundidad, eso le llamamos D sub C. Revisando el desarrollo de esfuerzos por flexión, notar que todos son esfuerzos reales, ¿no es cierto? Y entonces será justamente esa longitud, ese parámetro, el que nos lleva hasta el eje neutro ya en la sección compuesta. Entonces, este gráfico que estoy mostrando en este momento es muy importante, sería bueno que den una fotografía mental, porque aquí explicamos, si se dan cuenta, el proceso de esfuerzos en el tiempo real, de lo que sobre una viga de puente. Primero sección no compuesta, luego viene trabajando como sección compuesta. Podemos ver estos casi dos juntos, este sí muy separado de estos dos. En sección compuesta, junto con cargas que podemos nosotros adicionarle como cargas muertas en muy corto plazo. Y que finalmente acaban con un diagrama de esfuerzos de esta manera. Esto o este valor tendría que ser el FY. Y en el momento que hemos llegado a FY, pues podemos medir cuánto vale el D sub C. Profundidad del alma. Afortunadamente, esto también nos da ciertas herramientas para hallar este valor de sub C en forma bastante directa en el rango elástico y para una zona de flexión positiva. A una zona de flexión positiva, es decir, y que por debajo del eje neutro, extracciones, por encima del eje neutro son compresiones. Entonces, el reglamento nos plantea la sección compuesta, acero y losa. Aquí hay una especie de Hans, pero incluso que está, por lo general, Hans solamente sobre el sector de la lo siguiente. Si vemos trazamos una línea por encima, no, perdón, justo al nivel de donde es la cara superior de la viga de acero, esa es la zona de deben tener la misma esfuerzo diferente porque son materiales diferentes. Otra línea que acta todo lo que es, esto sería el espesor de la losa de concreto, ¿no es cierto? Y
Buenas tardes, seguridad ingeniero. Por favor, ¿podría repetir esa en diapositiva? comercial. Pregunto a la clase, ¿no se está? Ingeniero, se está entrecortando la clase. Por favor, ¿me pueden... Hola, Profesor, creo que su internet se le para entrecortando mucho y no sé si podría reiniciar voy su... a cerrar y volver a entrar, ¿ya? O sea, si reinicia su router sería mejor para que se arregle el internet.